Shalom hermanos, bienvenidos a un nuevo estudio. Vamos a estar hablando hoy de la primera lilla de la Parashá Shemini. Esta se encuentra en el libro de Vayikra o Levítico capítulo 9 del versículo 1 al 16. Podemos ver que ya llegó el gran día, la inauguración del Mishkan. Y para comenzar a hablar acerca de esta lilla, vamos a empezar con el origen, por así decirlo, de esta lilla, que es una plática que hay entre Moshe y Aarón, la cual nos relata el Midrash, que nos dice que el periodo de inauguración del Mishkan duró 7 días, y la Shejina, que es la divinidad o el espíritu del Eterno, se radicó el octavo día, que coincidió, como vimos en el estudio de ayer, el primero de Nisan del año 2449. En este momento es cuando Moshe llamaron al templo. Y Moshe en estos momentos, durante esos 7 días, estaba oficiando como gran sacerdote o como Cohen Gadol, mientras se completaba la preparación de Aarón. Ya es aquí cuando Moshe llama a Aarón al tabernáculo, y también le informa acerca a los sabios o a los del templo que no se alertaran si Aarón entraba al, al templo, porque era un mandato de Moshe que él entrara. Y es aquí cuando él ya le dice Moshe a Aarón de que ya llegó su momento de oficiar como sacerdote, que Moshe desearía seguir siendo un sacerdote, pero él fue castigado de dejar de no ser el sacerdote por negarse de dirigir al pueblo, por el miedo que tenía él, y también por la tartamudez que él sufría, que es lo que nos dicen varias fuentes de estudio rabínico. Y es aquí que el Eterno elige a Aarón como Cohen Gadol para oficiar en el templo. Y aquí cuando Aarón se niega a empezar con su oficiar como Cohen Gadol, porque él estaba, además de estar contento de que su hermano estuviera como Cohen Gadol, él no se sentía apto para el puesto, ya que si nos remontamos a parachas anteriores, él fue el que construyó el becerro de oro. Por temor a que lo mataran, nos dicen muchos, nos dicen los Midrash. Y es aquí que eh, aquí es cuando Moshe persuade a Aarón, diciéndole que él siempre fue el escogido para poder oficiar en el templo. Y también dice que él lo convence más que otra cosa, que él se regocijó, que Aarón se regocijó de Moshe cuando supo que él iba a libertar el pueblo. Y es por eso que él también, Moshe en este caso, está contento de que Aarón vaya a ser el nuevo Cohen Gadol. Y es de esta forma que Moshe, de cierta forma, persuadió para asumir el puesto. Y es aquí cuando ya eh, le dice Moshe a Aarón que tiene que empezar a llevar los sacrificios al templo, los cuales eran un becerro que debería ofrecer como sacrificio hatat y un carnero en calidad de olá. Y es aquí que Aarón trajo el becerro para expiar el pecado del becerro de oro que él mismo creó. Y nosotros, como vemos la presentación, las ofrendas presentadas en calidad de Hatat y Ola. Y también le ordenó a Aarón llevar el carnero para expiar el pecado de Joseph, de la venta de Joseph, porque todo eso había provocado y seguía provocando desunión en el pueblo y ansias por quién, en este caso, quién ofrendaría primero. Es aquí también que eh, la congregación es ordenada a traer los sacrificios. Como vimos antes,
era una disputa de quién tenía que ofrendar primero. Era, era una disputa por quién iba a tener el privilegio también de ofrendar. Y aquí el Midrash nos dice es primeramente aquí es cuando la divinidad del Eterno se posa en el templo. También que nos explica de que ese fue un día en especial, que no ha habido un día como tal y que nunca más habrán en el pueblo hebreo, porque los rabinos nos dicen, y los grandes sabios nos dicen que este fue un día muy distinto a cualquier otro día, porque también nos cuenta de que aquí es por primera vez que se llevan ofrenda al templo, es primera vez que el fuego divino consume las ofrendas, y es la primera vez que también un Cohen gadol el oficio, en este caso que es Aarón. Cuando Moshe habló a los Bene Israel hicieron con alegría los arreglos para las ofrendas. En el pueblo había una atmósfera de mucho entusiasmo y de mucha alegría por cumplir las instrucciones del Eterno, de que también ellos también estaban preocupados porque pensaban que como habían pecado con el becerro, no iban a ser nunca más vistos al ojo del Eterno, prácticamente iban a ser desechados de cierta forma. Pero nos explica los Midrash también de que esta forma de pensar del pueblo judío era ya por el miedo, porque ellos no querían perecer también incluso ofrendando. Y también nos relatan de que en este día están con el mismo alegría, con el mismo júbilo de cuando trajeron los implementos para crear el templo. Y aquí Moshe nos motiva con las siguientes palabras: para ser merecedores de la presencia del Eterno, deben purificar sus corazones y solo servir a Él. Esto ya era la última parte ya de prácticamente dejar hacia el lado lo que es cada pecado que cometieron con el becerro. Eh, También Aarón estaba muy nervioso para cuando le tocaba sacrificar, dar los sacrificios, y él fue llamado por Meshe que se pusiera por adelante del altar para empezar con la ceremonia. Pero es aquí que Aarón da un paso hacia atrás, porque había había una visión que que a él la turbaba, porque él veía delante del, del altar, veía la silueta de un toro, y también eso le influyó el miedo a poder avanzar. Y es aquí también cuando se produce una disputa con Moshe. Y aquí viene un gran reto de Moshe hacia Aarón, que es prácticamente que avanzara. Le dice, ve hacia adelante. Y él está con mucho coraje, le dijo que fue elegido un Kohen Gadol y que tenía que tener el valor y tener el coraje para realizar el servicio. Y aquí cuando él seguía sin avanzar, porque él seguía viendo la silueta como de un toro que estaba parado frente al altar, y es cuando Moshe lo llama, le dice que no tiene que temer, que el Eterno ya lo había perdonado. Y es aquí cuando Moshe le aseguró esto, porque también él estaba asustado de tener un final trágico por el pecado que él había cometido. Aarón subió o se acercó a lo que el altar del sacrificio. Comenzó con la ceremonia presentando primeramente sus propios sacrificios y después los del pueblo. Y por primera vez los Kohanim participaron en el rito. Este fue el primer día de oficio de los Kohanim. No se encendió ningún fuego
bajo las ofrendas porque se esperaba se esperaba el fuego celestial, o el fuego divino que estaba ya por descender. Ya cuando terminó el servicio, cuando se terminó el servicio de sacrificio, Aarón levantó sus manos y separó sus dedos y empezó a recitar el Birkat Kohanim, la bendición sacerdotal. Que Hashem te bendiga y te proteja, etcétera. Todavía aquí Aarón estaba angustiado porque veía que el fuego no descendía. Después de dejar el Mishkan se volteó hacia Moshe y se quejó y le dijo: Moshe, hermano mío, me estás exponiendo a pasar una vergüenza. Me pediste que realizara el servicio y no hay ningún resultado. Y es aquí cuando Moshe también entra con Aarón al Mishkan y se colocaron frente a al Todopoderoso y le suplicaron que restituya la Shejiná del pueblo de Israel o de la congregación, porque en base a los pecados era que el fuego no estaba descendiendo, había que restaurar la santidad del pueblo para que el fuego pudiera bajar. Y cuando terminaron la tefilot, lo que en el hebreo nosotros conocemos como oración, regresaron a donde estaba toda la gente y bendijeron a todas las personas. Y dijeron que baje la Shejiná y que se pose sobre nuestro labor. Y esto también lo podemos encontrar lo que es en el Salmo 90, versículo 17. Y es aquí cuando el fuego ya apareció y la nación entera fue testigo de cómo ver una columna de fuego bajando desde el cielo y que entró a la tienda y se dirigió hacia la Azara. La Azara es el lugar donde estaba el altar. Y como vieron de hecho, cómo se consumieron los sacrificios cómo se estableció en él. Y al contemplar esto, fue tanta la impresión que todos cayeron de rodillas y empezaron a orar y a agradecer. La alegría del pueblo de Israel era divina, era similar a la alegría que siente una novia en el día de su boda. Su júbilo era tanto que el Ruach HaKodesh se posó sobre ellos y de esta forma profética cantaron las palabras del Teilim. El Teilim son los Salmos, el capítulo 33. Regocíjense en Hashem o ustedes Sadikim. Cuando cayeron de rodillas también ocurrió un nuevo milagro. Cada uno tenía un lugar bastante amplio para ubicarse a pesar de que cuando estaban parados apenas podían moverse. Volvemos a nombrar en este caso el primero de Nisan. Nos explica los rabinos que fue un día tan glorioso desde la creación, fue destinado a que se lo distinguiera por 10 hechos especiales. El primero era que ocurrió el primer día de la semana, lo que es el domingo, el mismo día que comenzó la creación del universo. Este primer día del mes de Nisan, del año 2449, se diferenció por la ofrenda de los Nesim y de su sacrificio de consagración. Por primera vez los Kohanim realizaron la boda, lo que es el servicio. Hasta ese momento el primogénito estaba a cargo de ofrendar los sacrificios. Por primera vez se trajeron sacrificios de la comunidad. El fuego celestial descendió y consumió las ofrendas. Por primera vez los sacrificios fueron consumidos dentro del área específica prescrita en la Torá. Antes se los podía comer en cualquier parte. Ahora solo tenía que ser en el lugar establecido. En ese día la Shejiná se estableció en el Mishkan. Los Kohanim bendijeron el pueblo con el Birkat Kohanim. Se prohibieron los altares privados, lo que son los Bamot, y se debían ofrecer todos los sacrificios en el altar del Mishkan. Por primera vez desde Matan Torah, Nisan se convirtió en el primer mes del año judío. Y era toda esta felicidad que llenó la congregación. Hubo una gran fiesta, un gran júbilo durante ese día, por todos los hechos que hemos visto hasta ahora, pero lamentablemente, después de todo esto, después de toda la celebración, en la noche nos dicen algunos sabios, que es cuando toda esa alegría se apagó, toda esa alegría se desvaneció, ya que en ese momento o en ese mismo día fueron las trágicas muertes de Nadab y Abiú.
Bueno, hermanos, eso es lo que tenía para dar este día. Espero que haya sido de gran bendición para ustedes y nos vemos en un próximo estudio. Shalom.